Hola amigos, ¿cómo están, mamis? Bienvenidas a un nuevo episodio de Modo Mamá, nuestro podcast que cada día, cada semana crece y crece. Estamos muy felices de llegar a tantos hogares, a tantas mamis y con tantos temas y muchas experiencias. Los saludamos y como siempre tenemos a Alicia, a Vesna y hoy a una súper invitada. Hola Vesna. Hola Vera, hola Alicia, hola nuestra invitada, un gusto, un honor estar acá. Y bueno, ¿cómo estás Alicia? Yo bien, un poco resfriada, pero contenta de estar aquí nuevamente. Y hoy, como dice Vera, tenemos una invitada especial. Ella es Graciel Suárez. Ella es mamá de 2 niños, tiene un niño de 5 años y una bebé recién nacida, así que va a contarnos un poco de su experiencia. Ella de profesión es ingeniera química y también ingeniera financiera, así que... Ingeniera por 2, dice su perfil. Sí, por ingeniera si por 2. Así que, a ver, queremos saber cómo ha sido tu vida siendo mamá. Así que bienvenida, Graciel. Gracias por aceptar la invitación. Estamos felices de tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí, soy ingeniera por 2. Sí. Una de las cosas que más orgullosa me hacen sentir, además de ser mamá. ¿Cómo es esto de ser mamá? Ha sido bastante complejo. Yo me enteré que estaba embarazada a los 24 años. Terminé mis carreras tipo 23. Empecé a trabajar y muy contenta con el trabajo que hacía, la forma en la que me estaba desenvolviendo. Esa sensación de cuando salís de la carrera, tenés ciertas expectativas, ¿no? Yo voy a hacer esto, ¿no? Y empezás a soñar. Y más o menos vas planteando cuáles deberían ser los pasos a seguir para alcanzar lo que querés, meta, ¿no? sueño. Exacto, ¿no? Como que yo quiero llegar a este lugar y cuáles son los pasos que debo dar. En mi caso en particular, yo tiendo a vivir la vida de esa forma, como que, aquí quiero llegar, o sea, siempre... como planificando. Exacto. Y meta 1, y ya hay meta 2, digamos, ¿no? A la mitad ya hay una meta 2, entonces... Cuando yo me entero que estoy embarazada, para mí fue como que sentir que alguien pateó el tablero, ¿no? Y esta sensación de no control. Uh-huh. Claro, tenías todo planificado. Exacto. Y de repente... Esta sensación de no control y de no saber cómo acomodar de vuelta las piezas fue para mí bastante dura, digamos, ¿no? Yo siempre he querido ser mamá. Es más, yo a mi papá siempre lo molestaba y le decía, papá, yo voy a tener 7 hijos y yo voy a ser súper estricta, entonces vos lo tenés que adular. O sea, como que vos tenés que ser el contrapeso, digamos, ¿no? Porque los abuelos están para adular. Y mi papá se reía, tener primero el primero. Me decía, no, primero el primero. Y yo, no, pero es que yo voy a tener 7, ¿no? Ahí en mi estructura yo iba a tener 7. Bueno, entonces cuando yo me entero, es como que, ¿qué? O sea, no fue tan fácil aceptarlo. Como les digo, esto de sentir de que se patea el tablero fue, además de que a los 23 años todavía somos bastante inmaduros, ¿no? Es más, creo que a los 30 también. ¿Y en qué área te estabas desenvolviendo de las 2 ingenierías? En ese momento estaba trabajando en el banco. Veía como la parte de inteligencia del negocio. Igual siento que estaba en un espacio privilegiado porque podía negociar con los clientes top, tenía bastante acercamiento con el presidente del banco, podía hablar con los gerentes de las empresas del grupo. Entonces, para alguien de 23 años, siento que es fue un reto. Y además de ser un reto, un espacio privilegiado, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo soñar desde un espacio de privilegio, ¿no? Entonces, obviamente esto me golpea muchísimo. Yo recuerdo cuando llamo a mi jefe, porque mi jefe estaba en La Paz, y le digo, tengo algo que decirte. Y él me dice, ¿qué cosa? Asustado, ¿no? Porque por lo general siempre he sido, a nivel laboral, como que de esas personas que solucionan sola. O sea, como que este es el problema, busco la solución y luego de que lo solucioné te llamo y te digo, por si acaso pasó esto, ¿no? Hasta que no lo solucione, porque yo siento que siempre puedo solucionar. Gran problema cuando sos madre, digamos, ¿no? Porque esta sensación de que de tener siempre el control, de sentirte capaz de solucionar absolutamente todo,
obviamente me pegó muy fuerte, ¿no? Entonces, pero Graciela, vos no me dijiste de que querías ser madre. Y yo, sí quería, digamos, y tampoco me preguntaste en la entrevista, digamos, ¿no? Pero tampoco estaba en tus planes cercanos, pues, ¿no? Exacto, no estaban, totalmente que no. Entonces, sí fue bastante duro. Creo yo que incluso viví como una depresión en toda esta fase, y yo sufrí con Emiliano un posparto terrible, ¿no? Una depresión durísima, porque venía ya arrastrándola, ¿no? Venías con tu depresión preparto, digamos. Exacto. Y entonces luego se vuelve una depresión postparto. Pero sí, para alguien que está demasiado estructurado, que le pateen el tablero, es bestial. O sea, es claro. algo de lo que cuesta muchísimo reponerse. Y además de que tenés que vivir un luto, ¿no? Tenés que vivir un luto a la mujer que no solamente que eras, sino también a la que querías ser. Porque justamente yo había postulado para una beca, también tengo una maestría en dirección de proyectos, y había postulado y había ganado la beca, y me toca básicamente decir, pucha, yo soñaba como que terminar y irme, es una universidad española, y irme a defender allá, digamos, mi máster y todo, y de pronto siento como que la vida misma me dice, no vas a poder. Entonces, como te digo, yo estudié 2 carreras, las estudié al mismo tiempo. Nunca me permití esto de, no podés, ¿no? Y también por personalidad y carácter, esta sensación de que alguien me diga como que, no podés, para mí es como, ¿qué? Ahorita te voy a mostrar que puedo. ¿Sabes quién soy yo? Claro que puedo. Entonces, y está mal, porque está bien que no podamos, pero yo lo aprendí en la vida, ¿no? En el proceso, caminando, de que primero no podía, y luego de que está bien que a veces no pueda. Pero a mis 24 años no lo conocía. Claro. Siempre me esforcé por poder, por alcanzar, por lograr, ¿no? Así, una lloradita y seguir, digamos, en el peor de los casos, y en algunos casos ni siquiera me permitía sentirme mal, ¿no? Entonces siempre muy encorazada en que, no, yo sí puedo, yo lo Te exigías bastante. Por demás, diría yo. O sea, tengo bastantes recuerdos de la universidad en la que me quedaba estudiando con mis compañeros hasta el amanecer, tipo 6 de la mañana, con mis compañeros de ingeniería química, y tenía clases a las 7 de financiera. Y era salir de ahí, ir a mi casa, bañarme e irme. Y obviamente a veces no me daba, digamos, el cuero, y era tipo estar ahí, digamos, cabeceando. Mis profesores de financiera, todos casi, ya al final de la carrera ya todos sabían que estudiaba 2 carreras. Más recuerdo una vez que uno me pilló ahí durmiendo y me dijo, ya saben que para que Graciela duerma, se acaba la clase, vaya, vámonos. En serio. Tuve bastante apoyo, sobre todo con mis docentes de financiera. En ocasiones como que llegaba tarde, porque también yo muy exigente, como les digo, metía 7 y 7 materias. O si no, sin vida. Si no, en ingeniería química, metía 6 y llevaba 2 habladas. Y al otro lado llevaba 5, así, o sea. Y una adicionaba. Siempre, exacto, porque las llevaba habladas y luego las daba en mesa, digamos, ¿no? Que es básicamente dar solo el examen. O hablaba con el docente. Sí, entonces. O sea que todo el día estaba en la U. Todo el día estaba en la U. Y nada es eso, sino que, es más, yo armaba mis horarios bien excesiva, ¿no? Para no perder un minuto. Un minuto, en serio. Metía de 7 a 9, digamos, en una universidad, y a las 9:15 o 9:30 en la otra, hasta las 11. ¿Y no te quedaba lejos tu universidad? No, porque estudiaba ingeniería química en la Gabriel y estudiaba ingeniería financiera en la NUR. Entonces, ¿te ibas al segundo anillo? Sí, el segundo anillo era mi día y noche, digamos, ¿no? Entonces, y claro, pues llegaba tarde,
a veces era como que decirle a mis compañeros, guarden más asiento, digamos, ¿no? Claro. O a veces llegaba y no había asiento, entonces atrás. Pero sí tuve bastante apoyo, sobre todo con los docentes de financiera en este sentido de tolerancia. Y nada, cuando ya termino ingeniería química, todavía me quedaban como unas 3 materias de financiera y empecé a trabajar. Como que, así como que seguir, digamos, ¿no? Entonces metía materias, digamos, de 7 a 9 y corría al banco. Y todos los sábados. Entonces, si alguien me pregunta, ¿lo volverías a hacer? No lo volvería a hacer. ¿Por qué no lo volvería a hacer? Porque si bien eso forjó mi carácter en muchos aspectos, también desgastó al ser humano, digamos. Desgastó a la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de exigirte, yo me exigía, y obviamente tener 2 carreras, estudiar al mismo tiempo, el simple hecho de tenerlas inscritas ya es una exigencia. Además de que yo no me permitía no poder, no entender. Tengo muchos recuerdos también de papá, digamos, entrar a mi habitación y decirme, ¿qué tenés? Y yo llorando, ¿no? Y yo, nada. No, pero ¿qué tenés, Graciel? Decime, por favor, ¿qué tenés? Y yo, nada, porque ese ser humano estaba encorazado en que tenía que poder. Entonces, esto de verme débil no funcionaba para mí, ¿no? Entonces, siempre tenía que poder. O sea, es más, la vulnerabilidad para mí siempre fue vista como una debilidad. Y obviamente, en el camino andado, entendí de que en realidad la única forma de ser valiente es ser vulnerable. Pero hasta ese punto yo no lo entendía. Así que para una persona excesivamente, porque eso es un exceso, excesivamente exigente consigo misma, que algo se te descuadre, era muy fuerte, ¿no? Probablemente para alguien que se tiene más amor y se soba mejor las heridas, haya sido más sencillo asumirlo. No, para mí fue desgarrador. No, fue desgarrador. Además de que mi primer embarazo fue muy duro. O sea, estuve internada como 3-4 veces. Ya pasó a ser traumático, además de que yo lo asumí también de una forma así muy... ¿Y cómo combinaste ya estando embarazada con tu trabajo? ¿Bajaste tus niveles de trabajo? ¿Cómo lo sobrellevaste? Siento que nunca he bajado los niveles en nada. O sea, pero los he llevado mejor. He tratado mejor conmigo, ¿no? Porque, ¿qué sería, digamos, bajar los niveles realmente? Quitar horas de trabajo. ¿No? Yo amo trabajar. O sea, yo me declaro workaholic. Así, realmente lo disfruto. Disfruto demasiado trabajar. Disfruto mucho ser mamá, pero disfruto mucho trabajar. He tenido la suerte de trabajar en espacios que me llenan, que me siento a gusto haciendo lo que hago, ¿no? Entonces, es muy, muy difícil querer bajarle. Entonces, siempre he querido ser como que la mejor. Si voy a hacer algo, voy a hacer la mejor. Y papá siempre me decía, yo nunca te pedí que seas la mejor, digamos, ¿no? Yo no, con que cumplas estaba bien. Porque a él le chocaba mucho esta sensación de, ya basta. Tengo un consejo para darles a todas las mamis. La tienda AIE, que se encuentra en Cochabamba, ofrece ropa brasilera de la marca Brandy Lee, la cual tiene ropa de recién nacido hasta los 12 años. Para cualquier consulta les dejo todos los datos en la descripción y hace envíos a nivel nacional. Así que les aconsejo que vayan y se contacten con ellos. Ya basta. O sea, estaba yo en el escritorio, o sea, cuando estaba en mi época de estudiante, y me decía, ya, son las 3 de la mañana, ¿no pensás dormir? Y yo, no.
y temblando, ¿no? De tanto tomar ciclón, ¿no? Temblando. Entonces, ya deja de tomar eso, te va a hacer mal. Dormí un rato. Y yo, no. Y papá siempre me decía, yo nunca te exigí de que seas la mejor. Yo nunca te exigí que seas la mejor. Nadie te ha exigido de que seas la mejor. Y es cierto. O sea, si yo miro y me detengo a analizarme, a mí nadie me dijo que tenía que ser la mejor. O sea, mamá cuenta de que yo nunca me tuve que sentar con Graciela a hacer tarea. No, para mí era una competencia, digamos. O sea, conmigo. Porque no he competido con la gente, siempre he competido conmigo. Lo que hace que sea mucho más fuerte, digamos, ¿no? Y también pasa de que siempre que me exigía, podía. Entonces, como que ya, entonces más, ¿no? Es más, creo que yo no mido a la gente con la misma vara que me mido a mí, porque yo soy muy dura conmigo. Hace poco mi mejor amiga me decía que cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos, se activa una parte de nuestro cerebro que es la parte que escucha. Nosotros cuando escuchamos a otro, se activa esta parte como que piensa, como que va razonando, ¿no? Entonces, las palabras y lo que yo me digo a mí misma es muy duro. O sea, soy una coach muy, muy dura conmigo. O sea, porque siempre estoy en el constante de vos podés. Y siempre mi frase es solo Gracielita puede con Gracielita, así. ¿No? Solo Gracielita puede con Gracielita. O sea, súper exigente, ¿no? Entonces, eso hace de que todos mis roles los juegue con mucha exigencia, con mucho deseo de mejorarlo, a ver, tengo que poder. Entonces, ha sido y va a seguir siendo probablemente la vida para mí un reto, ¿no? Uh-huh. Y la vivo de esa forma, como un reto, como que, ok, si ya pudiste aquí, entonces podés más, y le seguís metiendo, ¿no? Es más, a mí me cuesta mucho descansar. O sea, yo soy del tipo de persona que descansa haciendo, ¿no? O sea, esto de, ay, me voy a echar y simplemente quiero echarme a descansar. No, eso para mí es entrar en un colapso, digamos, ¿no? Yo descanso haciendo algo que me guste hacer, pero al final de cuentas sigue siendo haciendo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y ahora, ¿cómo fue ya tú como mamá, en la etapa como mamá? En la etapa como mamá igual fue súper exigente. Y ¿sabes qué pasó? Que súper equilibrada, ¿no? Así, Emiliano, que es mi hijo mayor, tenía todos los tiempos marcados. Me tocaba dejarlo donde su abuelita, que es la mejor abuela del mundo, ella llegó al punto de decirme, Graciel, yo voy a seguir al pie de la letra todo. Recuerdo que cuando tenía ya Emiliano que comer, que es a partir de los 5 meses, yo le preparaba lo que tenía que comer, como que, y las horas a las que se lo tenía que dar, ¿no? Entonces, ella, por eso digo, magnífica, porque era como que ya le di, y le di a la hora. Una foto. Entonces, eso me daba bastante paz. O sea, sí me daba bastante paz, porque ¿qué nos pasa con el primer hijo? Que ahora les puedo decir que no pasa con el segundo. Con el primer hijo sentimos que nos estamos perdiendo de todo, ¿no? Yo recuerdo estar en la oficina y ella me mandaba fotos de, oye, Emiliano hizo esto, ¿no? Como que todas las primeras veces yo sentía que me las perdía, como que me estaba robando ese momento, sí. Y no es así. Que no veas la primera vez que come manzana, no te hace una mala mamá, no desmerita tus esfuerzos como alguien que trabaja, ni como mamá, ni como nada. Pero cuando es nuestro primer hijo sentimos que no solamente que nos los estamos perdiendo, sino también que le estamos fallando, ¿no? Y
y es que nos cuesta mucho trabajar con la culpa como tal, ¿no? Pero para el segundo hijo ya entendés de que todos tus esfuerzos, y no sé si probablemente lo entendemos todas en el segundo hijo, pero en mi caso en particular, asumo las cosas ya desde otra perspectiva, ¿no? Desde, ok, no Virga, no, van a haber muchas, van a hacer muchas cosas que no voy a ver, pero luego las va a seguir haciendo. ¿Entendés de que las primeras veces no son tan importantes, sino que cuando estés con ellos el tiempo valga? Y entonces yo he decidido aceptar de que dentro de Graciel hay muchas Graciel, ¿no? Y es más, yo me refiero a mí misma como por roles, ¿no? Yo en mi rol de mamá soy mami Grachi, digamos, ¿no? Entonces mami Grachi. En el global, digamos, en el paraguas que sostiene a todas estas versiones de Graciel, soy Gra, ¿no? Está también la Graciel trabajadora, está también la Graciel que es amiga, está Graciel que ama el vino y le encanta hablar de eso, está la Graciel que hace asesorías financieras, está la Graciel que ama el arte y que escribe poesía, y todas esas son Graciel, y todas esas en un balance se necesitan, porque en el momento en el que se desbalancea cualquiera de ellas, Gra como tal también va a tambalear. Entonces yo ahora he aprendido a no hablarme de forma tan ruda, a reconocer de que, ok, me canso y puedo cansarme, de que no tengo que poder con todo, porque esto está tan trillado, ¿no? Como que está bien no estar bien, hasta ahora ya hay canción, ¿no? Pero ¿cuántos realmente lo vivimos? ¿No? Es como que está bien no estar bien y estás ahí colapsando, pero seguís pensando, ¿no? No. He aprendido a valorar la quietud, a realmente perseguirla, más que la perfección, más que la excelencia, más que el lograr, perseguir la quietud, de que en todo lo que hacemos sintamos quietud, que es esta sensación de realmente estar tranquilos con lo que somos, más que con lo que hacemos. ¿Y qué Graciel nos está visitando ahorita? Gra, que es el paraguas. Y comentando en tu embarazo, ¿tuviste apoyo, tuviste ayuda? Sí. ¿En quién te apoyabas? Porque no es fácil volver al trabajo y como decís, la abuelita, Ella es el mejor apoyo que yo he tenido. O sea, para mí es una bendición del cielo. O sea, ella es la suegra perfecta cuando era, obviamente, mi suegra era la suegra perfecta. Ahorita es la abuela perfecta, pero yo siento como que ella me adoptó. Yo la amo demasiado. O sea, es más, ha sido y es, y sé que va a seguir siendo ese apoyo incondicional, ¿no? En todo. Porque no solamente cumple este rol con Emiliano, sino que también le importa a Gra. Entonces, nada, es fabuloso. Es más, yo siempre le digo de que ha hecho mi vida más sencilla, porque es lo que vos decís. O sea, ¿en quién te apoyas? Porque al final llega un punto donde querés lanzarte, ¿no? Claro, necesitas que alguien como te sostenga. Que, exacto. Ella ha sido. Y no digo que el papá de Emiliano no lo sea, o que no desmerezco absolutamente nada de nadie, los esfuerzos de absolutamente nadie, pero quiero honrar todo lo que ella hace porque es magnífica, ¿no? Yo siempre le digo, yo no voy a ser una suegra así con... No. Yo voy a ser la suegra mala, la jodida, digamos, ¿no? Yo le voy a cambiar el nombre. No. Ella no, porque usted tiene que ser buena, y ella aconseja, y tiene un corazón enorme. O sea, tiene un corazón enorme, ¿no? Entonces, si me preguntas, ¿en quién? En ella, ¿no? Hasta para la vida misma. O sea, si necesito un consejo, ella siempre presta los oídos, siempre. Entonces,
ella es fabulosa. Ay, y Le ahora- mandamos un saludo. Le mandamos un abrazo, le mandamos un saludo, un beso, todo. Una abuela perfecta. Para Sí, Emi. Emi se para llama Emi. Y contarnos acerca de lo que te tocó vivir con Emi. Bueno, a ver, yo pienso que nosotros siempre vamos a tomar todo en la vida desde la posición en la que nos encontremos, ¿ya? Si bien todas las emociones son válidas, en mi caso en particular, cuando yo recibo el diagnóstico de Emiliano, yo venía de una situación muy dura, ¿no? Yo me separé del papá de Emiliano y al tiempo fallece mi papá. Y mi papá para mí era todo. O sea, todo es todo, ¿no? Es más, lo que decía papá, aunque yo peleaba un montón, ¿no? Porque papá tendía a ser bastante machista y yo re feminista, ¿no? Entonces yo lo descuadraba, papá, un montón, ¿no? Él todo el tiempo estaba pensando cómo entenderme, digamos, ¿no? Yo sé, y capaz esto le choca un poco a mis hermanos, si lo escuchan en el podcast, yo sé de que era la favorita de ciertas maneras, ¿no? Entonces siempre sentí de que había, y yo pienso que hasta era notorio. Claro, de que, todos se dan cuenta. Sí, y vos no lo entendés hasta que sos madre lo dañino que es, ¿ya? Lo dañino que es. No, lo entendés cuando no sos vos la favorita. Pero a mí pero a mí no me pasó. Claro, pues, entonces pues. yo nunca lo experimenté, ¿me entendés? Siente. Sí, yo no sé qué se siente con papá, porque de quien siempre quería aprobación era de papá, ¿no? Entonces, nada, cuando fallece papá yo sentí que ni siquiera es como les mencioné de que alguien te patee el tablero, no. Cuando papá fallece yo sentí que me quitaron el piso. Me sentí como si me haya lanzado de un paracaídas y caía. Yo entré en una depresión muy dura. O sea, muy, muy dura. Mi papá fallece en febrero y mi prima hermana fallece en octubre. Wow. Entonces para mí fue como que basta, suficiente, ¿no? Además que ya también es una pérdida esto de haberte separado. Y además de todo esto, estábamos en cuarentena. Entonces fue muy, muy duro porque yo quería escapar de la realidad. Yo realmente quería escapar de la realidad. Cuando recibo el diagnóstico de Emiliano, para mí fue, ¿en serio? O sea, basta. ¿Cuánto tiempo tenía Emiliano? Emiliano tenía 2 años y 10 meses más o menos. Se iba a cumplir 3. ¿Y cuál fue el diagnóstico? A ver, ¿cómo es que, por qué le hacemos un diagnóstico? Empecemos por ahí. ¿Por qué le hacemos un diagnóstico? Se habían levantado un poco las medidas de la cuarentena. Estábamos en el 2021 y yo me estaba enloqueciendo porque trabajaba home office y estaba con un bebé, que Emiliano siempre ha sido bien mamitis, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones yo en la cuarentena me vi con Emiliano en la falda, digamos, ¿no? Y en reunión, y yo voy a apagar mi cámara, ¿no? Y estar trabajando con Emiliano pegado, digamos, ¿no? Y eso me hacía sentir súper poderosa, quiero decirle, ¿ya? Como que una vez más esto de que yo puedo, digamos, ¿no? Pero te estás desgastando. Y bueno, la cosa es que finalmente lo llevamos a una psicóloga y la psicóloga dice, no, usted se va a quebrar en algún punto. Y nos dice que no le puede hacer terapia porque Emiliano no hablaba. En realidad la razón por la que lo llevamos al psicólogo es porque Emiliano no hablaba. Pero no hablaba nada, ¿ya? Y yo también tardé bastante en hablar, entonces nosotros como padres jamás queremos ver deficiencias en nuestro hijo. Es algo que nos cuesta muchísimo. Entonces, Emiliano no hablaba y ya Los comentarios. Exacto, tipo, deberías, ¿no? Y yo me enojaba. Además que soy súper rápida para enojarse, entonces me enojaba, digamos, ¿no? Entonces era como que... ¿qué? Así, ¿no? Entonces ya te dejan de decir, ¿no?
Pero vos también llega un punto donde empezás a ver y decís, sí, no es normal. O sea, ya, basta, habla. ¿Y aparte de esa había otra alerta más? ¿O solamente era el habla? Habían un montón, pero vos no las crees ver. Claro, ¿no? o sea, vos estás como en negación, Claro, por ejemplo, diciendo, algo- es normal, o ya se le va a pasar. ya Emiliano estaba empezando a dejar el pañal, entonces ya se le estaba enseñando a que tenía que hacer en el inodoro. Ya. Y él nunca bajaba nunca La le agregaba el agua. agua. Ay. ¿Ya? Y yo lo trataba porque, como te digo, soy bien militar, digamos, ¿no? Y yo lo trataba. Ujú. Luego del diagnóstico, me doy cuenta que él no le largaba el agua porque le dolían los oídos, porque es hipersensible. Pero no nos vayamos hasta allá. Cuando la psicóloga dice eso, entonces dice, no, lo que tienen que hacer es meterlo a un kinder, ya hay guarderías donde están recibiendo niños, Entonces, ok, tomamos la decisión con el papá de que tiene que entrar. ¿Ustedes ya estaban separados en ese momento? Sí. Entonces, pero de todas formas siempre, o sea, es un papá presente. Ah, ya. Ya es un papá presente, no es que desapareció, no, es un papá presente. Sí, es un papá presente, entonces quedamos en que sí vamos A meterlo. iba a entrar a la guardería. Cuando está en la guardería, la psicopedagoga nos dice, deberían hacerle un diagnóstico, nosotros trabajamos con este centro y Para mí la primera reacción fue, ¿qué? O sea, que esperen, pues denle unos mesecitos. Que se adapte. Y que se adapte y que, ¿no? Porque como con cualquier cosa, querés entrar en negación, ¿no? Y sí, o sea, mi primera reacción fue, ¿por qué? Y yo acepto que no quería hacerle el diagnóstico y luego dije, no, ya, vamos a hacerle y sí, ¿no? El papá era como que no tiene nada, que no. Entonces, no, ya, a ver, si no tiene nada, pues que no tenga nada, ¿no? Porque mi tendencia siempre es como que, así, ¿no? Ir por la vida así, demoliendo. Entonces sí, acepto y ya lo llevamos y todo. Le hacen las pruebas, vamos los dos juntos. Es básicamente una encuesta, luego están con el niño. Y tardan un mes en dar... Bastante. Sí, tardaron como un mes en dar la respuesta, como que el informe final. El informe final, el diagnóstico que nos dan es que Emiliano, en TEA, que es Trastornos Específicos del Autismo, es nivel 1. Es decir, que es un autismo funcional. Que no importa. Para nosotros fue así, ¿no? Y en TEL, que es Trastornos Específicos del Lenguaje, era nivel 3. Altísimo. Y también nos dicen cuál era su calificación, digamos, en desarrollo cognitivo hasta ese momento. Emiliano tenía 3 años y que era de un niño de 1 año y medio. Fatal. O sea, ustedes pueden entender lo que es para una madre con 2 carreras súper exigente que le digan que su hijo en desarrollo tiene está retrasado 1 año y medio. Porque, como les digo, siempre vamos a tomar y vamos a recibir las cosas desde quienes somos, no desde lo que son las cosas. Siempre vamos a recibir todo desde el lugar en el que nos posicionamos. Y por eso también es bastante importante sernos bastante sinceros y conocernos. Porque para alguien que no se ha exigido tanto en la vida, probablemente no haya sido tan duro. Porque yo lo tomé como, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿No? Una vez más, hablándome muy fuertemente. Y nada, lo primero que hago es así investigar, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Y no existen. No existen causas aparentes. Todo está todavía en estudios, en investigación. Entonces, pero para mí no era suficiente, ¿no? Y yo acepto de que fue durísimo. Me tardé más o menos un mes en procesar qué hacer. Y la abuelita de Emiliano me decía, ya, Graciel, tenemos que buscar como que las terapias. Yo necesitaba que me dejen en paz un rato. Necesitaba procesarlo. Porque una vez más,
no se trataba tanto de Emiliano. Yo estaba lidiando con Graciel. No estaba lidiando con el diagnóstico de Emiliano. Estaba lidiando con Graciel. Estaba lidiando con Graciel y esa sensación de que falló. Que, no sé, se equivocó, hizo algo malo, ¿no? Entonces, ahí una vez más, después de haber vivido tantos lutos y de seguir viviéndolos, me encontraba teniendo que vivir un luto más. Y es el luto de matar, digamos, de cierta forma al hijo que quería y aceptar al hijo que tengo. Y tal vez esto es muy duro y suena bastante duro cuando lo decimos, pero es real. Porque como madres y como padres tenemos una expectativa de lo que queremos para nuestros hijos. Y lo que queremos que hagan. Y siempre estas expectativas no están mirando al niño o a la niña, están mirándonos a nosotros. Entonces ustedes pueden imaginar las expectativas que este ser humano tenía para su hijo. Claro, vos querías que... ¿No? Conquiste el mundo, ¿no? O sea, y no es que no lo pueda hacer. Pero el quebrantamiento está en precisamente eso, de que no se trata de lo que yo quiera. Y es una lección para Graciel. La primera lección que me dejó para mí la maternidad es esta, de que no es lo que yo quiera. Que obviamente luego lo traspasamos a la vida misma, ¿no? Y a todas las versiones de Graciel también, de que no es lo que yo quiera. Que van a haber ocasiones en que la vida nos va a presentar escenarios y tenemos que ser capaces de bailar al son que suene la canción. Cualquiera sea. Y esa va a ser nuestra virtud, ¿no? Y no simplemente hacer lo que queremos o como queríamos. Gran lección si pensamos en la Graciel de 24 años a la que le patearon el tablero. Yo no aprendí la lección ahí. Yo la aprendí cuando recibí el diagnóstico. Aprendí a tomar la vida como es y no como quiero que sea. Y también... No armarla como la venías haciendo. Exacto. Y en realidad ser capaz de ser lo que se necesite. Y no lo que quiero ser. Sino ser para mi hijo lo que mi hijo necesite. Ser para la vida lo que la vida necesite de mí. Y desde esa posición también relacionarme con los demás. Que fue una de las lecciones que a mí me ha dejado la maternidad, ¿no? Entonces, le sumo un luto más a todos los lutos con los que venía, con la diferencia de que recibir ese diagnóstico a mí me ayudó a entender de que si tengo que ser lo que mi hijo necesita, ya no puedo estar en esta posición de depresión. Yo me sentía como en un hueco donde no solo que no, de que veía de que no podía salir, sino que tal vez en el fondo no quería salir. Yo quería seguir sintiéndome mal. Pero recibir el diagnóstico para mí fue, no, Emiliano me necesita, hay que estar bien. ¿Qué es lo que hacen los hijos? Pienso yo, al menos en mi caso, es limpiarte el polvo. Es darte una razón para limpiarte el polvo, sacudirte y seguir. Después de tu mes, Graciel, de procesar el diagnóstico, ¿qué es lo primero que hicieron? Bueno, lo que pasa es que cuando te entregan el diagnóstico, también te dicen qué es lo que el niño necesita y cuáles podrían ser las terapias, como que los siguientes pasos, ¿no? Entonces, damos los siguientes pasos. Emiliano empieza terapia conductual, fonoaudiología y logopedia, y está así empezamos, ¿no? Entonces, Emiliano iba al kinder por la mañana y en la tarde tenía terapias, lo que le sienta muy bien, pero, y esto es algo que quiero decírselo a todos los papás que tienen o han empezado o van a empezar o no saben si empezar, si tomar el diagnóstico, si hacerle el diagnóstico. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo más duro de querer hacer el diagnóstico? La respuesta, como cualquier diagnóstico. Nos cuesta mucho al ser humano aceptar la realidad, porque
todos nos contamos una historia, ¿no? O sea, la realidad no existe como tal, es la historia que nos contamos, es como nosotros nos contamos, ¿no? Pero cuando te llega un diagnóstico, deja de estar esta historia en tus manos, es la realidad. Ahí ya tenés, o sea, es como que la realidad te va a golpear. Y es lo que hacen los diagnósticos. Entonces, yo a todas las personas que me han escrito, que me han hablado, porque mucha gente se ha acercado para preguntarme y decirme, pucha, me dijeron esto en el colegio, y no sé si quiero hacerle. Y claro, una vez más en negación, yo siempre les recomiendo hacer el diagnóstico. Porque en realidad lo peor que puede pasar es que sepas la condición de tu hijo. Que no es lo peor que puede pasar, es lo mejor que le puede pasar, porque a partir de eso vas a saber cómo ayudarlo. ¿Y por qué nos cuesta? Como les digo, nos cuesta porque nos estamos mirando a nosotros. Es algo que no queremos enfrentar con nosotros mismos. Claro, por las expectativas que uno se hace desde el momento en que te enteras que estás embarazada, ya empezás a soñar, y peor ya si te dicen el sexo, entonces vos decís, por ejemplo, yo digo, mis hijos van a ser deportistas y músicos. Entonces uno empieza a hacer sus ideas, digamos, pero vos qué sabés, por ejemplo, a mi hijo mayor ni idea de las pelotas, no le gusta, digamos, ¿no? Entonces ya él va a hacer lo que él quiera hacer, pero es natural el imaginarse el futuro, digamos, ¿no? Sí, y las expectativas son terribles. O sea, en lo que sea, son terribles. Sí, porque ¿no? Vos te haces esa idea y vos, como vos especialmente, digamos, si viniste trazándote tus metas y cumpliendo tus objetivos uno tras otro, entonces vos estabas soñando igual con una realidad para tu hijo, que era tu deseo de madre, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Y expectativas tenemos, o sea, es una condición del ser humano siempre plantearse expectativas. Nilda Cherabliglio, que es una psicóloga súper famosa, ella dice de que tener expectativas es básicamente sembrar una desilusión. ¿Por qué? Porque las expectativas son básicamente eso, es estar expectante a algo dentro de la incertidumbre. Claro, porque no sabes si se va a cumplir o no, digamos, ¿no? Y que lo peor de las expectativas es que nunca dependen de vos, porque si dependieran de vos, entonces no serían expectativas, serían objetivos. Claro. Las expectativas en realidad son expectativas como tal porque dependen de un tercero, de la vida, de las condiciones. Por eso es sembrar una desilusión, porque no hay certeza y es totalmente incontrolable, ¿no? ¿Y cuáles fueron tus expectativas al iniciar el diagnóstico de Emi? Que todo sea mentira, digamos, que todo, que me digan, no se preocupe, todo está muy bien, ¿no? Como cuando nos hacemos cualquier diagnóstico, ¿no? O sea, que lo vamos a superar rápido, que las terapias le van a ayudar. No, es que eso no existe, porque vos en realidad lo que querés que te digan es que está bien, de que no necesitaste el diagnóstico. Que no lo necesitaría, que se equivocaron, que todo está muy bien, ¿no? Que todo va a seguir igual. Eso es lo que queremos que nos digan, como que nos vuelvan al plano donde sentimos que todo está controlado. Eso es lo que queremos de cualquier diagnóstico, ¿no? Que nos digan, tranqui. ¿Y el papá de Emi cómo lo tomó? Pucha, habría que preguntarle a él cómo lo tomó. Yo solo te puedo decir cómo lo viste cómo tú. Creo que lo tomó. Claro. Creo que él entró en negación al principio. En una negación muy fuerte. Honestamente, no podría decirte cómo hizo él para lidiar con, ¿no? Pero dentro de todo, acompañó, ¿no? Al final sí era parte de esto de las terapias y sí estuvo de acuerdo, ¿no? Y yo pienso que todos vivimos un proceso y no podría yo decirte cuál fue su proceso. Primero porque no tengo tanto acercamiento con él, pero sí sé de que entró en negación, como que no, mi hijo no tiene nada, ¿no? Si me preguntas cuál es la posición en la que él se encuentra ahora, tampoco lo conozco, la desconozco completamente. ¿Por qué? Porque ya Emiliano está en otra fase y con
mucha alegría y intentando sembrar una esperanza en quien se encuentra en la primera etapa, que es empezar un diagnóstico, o si se encuentran en esta etapa donde está yendo a terapia pero no ven cambios, porque eso nos pasa, nos cuesta vivir los procesos. Al ser humano como tal nos cuesta demasiado vivir los procesos. Sentimos como que el tiempo no corre, como que los avances no se ven, y así se vean, no los vemos, ¿no? Porque una vez más estamos lidiando con nuestras expectativas. Y yo lo que les quiero decir es que Emiliano ha pasado por muchas terapias, pero ha llegado ya al punto donde él siempre va a ser un niño neuroatípico, pero se relaciona muy bien. Es otro niño, no es el mismo niño que inició ni el diagnóstico, ni las terapias, ni a la mitad. Porque de eso se tratan los procesos. Y como padres, si ya sabemos que nuestro hijo es neurotípico, yo lo único que les puedo decir, y realmente desearía que quien escucha este podcast pueda saber de que hay esperanza. Y la esperanza no la vamos a experimentar tal vez todos los días, pero en cada día va a haber un poco de esperanza. Y cuando no la haya, la tenemos que sembrar, la tenemos que gestar. Tiene que estar en nosotros, porque una vez más tenemos que ser lo que nuestros hijos necesiten. Ese es en realidad nuestro más grande desafío, ¿no? Entonces, actualmente Emiliano no necesita una maestra integradora. Emiliano habla. ¿A qué edad habla? Básicamente a los 4 años todavía habla medio chuto, digamos, ¿no? Pero habla. O sea, es más, no calla. O sea, yo recuerdo cuando estábamos en este proceso de llevarlo a la terapia, además de que es súper tedioso salir del trabajo, irme a recogerlo, y, o sea, tenía mucho apoyo de parte de su abuelita, pero cuando llegabas a recogerlo, el profe salía y te decía, tiene que practicarle esto, ¿no? Entonces hasta que llegábamos a la casa y eran tipo 8 de la noche y había que practicarle, había que hacer tareas con él. Y me veían, yo cambié como mamá. Y es a esto lo que les digo, es ser lo que ellos necesitan. Me veían a mí mientras estábamos de camino al kinder, digamos, estar aplaudiendo. Emiliano, ¿qué es esto? Un semáforo. Es un semáforo. Semáforo. Vamos, ahora te toca a vos. Y hacer toda la práctica que el logopeda nos decía que teníamos que hacerle, ¿no? Ir reforzándole en los espacios en los que tenía. Entonces la mamá militar desapareció. No, nunca va a desaparecer, sigo siendo militar. Solo porque es mi esencia. Al final nosotros nos moldeamos, pero sobre lo que somos, ¿no? Y nada, no puedo cambiar quién soy. Puedo mejorar sobre lo que soy, pero también está bien aceptar quiénes somos. Y porque cuando aceptamos quiénes somos también es mucho más fácil modelarnos, ¿no? Conocemos nuestros límites, y para poder desarrollar y apoyar a nuestros hijos tenemos que conocernos nosotros y saber cuáles son nuestros límites y hasta dónde podemos llegar y hasta dónde creemos que podemos, y también lo que no podemos, porque hay cosas que nos cuestan un montón. Entonces, si no te conoces y te estás contando una historia de vos, yo pienso que como seres humanos tenemos que sernos brutalmente honestos. O sea, lo que soy y lo que no soy lo tengo que tener claro, porque es a partir de eso que voy a poder desarrollarme y también ayudar a mis hijos. Si yo me estoy contando una historia de mí que no existe, pucha, ¿sobre qué estoy cimentando el desarrollo no solamente de Graciel, sino también de mi hijo? Me estoy contando una historia que no existe. Claro, frustración tras frustración sería. Sí. Ser padre es eso. O sea, el rol de nosotros como papás, creo yo, que es formar
a alguien que amamos con todo nuestro ser y lo estamos educando para que no nos necesite, para que llegue un punto en el que no nos necesite. Y puedo estar equivocada, no lo sé, pero por ejemplo, yo algo que me dejó, digamos, perder a papá, que fue hasta el día de hoy, creo que va a ser la pérdida irreparable más grande de mi vida. Papá me enseñó muchas cosas, las lecciones más importantes de mi vida, pero no me enseñó a vivir sin él. Y yo realmente quiero criar a mis hijos para que el día que yo no esté, ellos puedan seguir la vida sin tener que transitar lo que para mí fue básicamente rearmarme. Porque después de la muerte de papá, no quedan ni vestigios de la Graciel que antes había. No, o sea, yo soy otra persona en tantos aspectos, digamos, ¿no? Justamente eso te quería comentar, Graciela, escuchándote, has sacado cosas buenas de Graciela ahora, porque ahora la maternidad la volvió más vulnerable, más humana. Emiliano, su vida totalmente te cambió la vida, y además de eso, ella está haciendo crecer una comunidad que se llama Mundo Peduche. Sí. Está haciendo crecer esta comunidad que de seguro ya has tenido la oportunidad de conocer a muchas mamás. Sí. E incluso de participar, porque pertenezco a un grupo de personas que hablan sobre el contenido, o sea, crean contenido justamente de este tema, del autismo, de cómo tratarlo, pero desde la realidad misma de los padres, ¿no? Y mi deseo es que realmente el autismo sea algo de lo que podemos hablar con tanta naturalidad como actualmente hablamos de cualquier cosa, ¿no? En algún momento me encantaría de poder decir, sí, es que Emiliano tiene TEA, o que alguien me diga, sí, es que mi hijo tiene TEA, ok, y que sea muy claro para quien recibe esa información cómo tratar a un niño con TEA, ¿no? Porque yo asumí de que desde el momento en el que dije, ok, mi hijo tiene TEA, entonces empecé a decirlo. No tuve ninguna intención en ocultarlo. Yo le decía, ¿por qué? Porque a Emiliano no lo podías abordar o sea, no era ese niño al que le podías decir, ay, Emiliano, ¿qué aprendiste en tu kinder? A ver, vení, cantanos. No, ese niño no era mi hijo. Entonces, y es algo que hacemos con los niños, ¿no? Como que, a ver, vení, contale al tío o a la tía lo que aprendiste. No, mi hijo no lo podías exponer de esa forma. No lo podías exponer de esa forma. Era transgredirlo, ¿no? Era transgredirlo realmente. Emiliano al principio era un niño en el que si el parque estaba vacío, él subía al resbalín. Pero apareció un niño y me agarraba la mano y no me decía nada, me empujaba para que nos vayamos, ¿no? Lo que para mí era súper doloroso. Hoy por hoy Emiliano es el niño que cuando ve otro niño solo le dice hola, ¿no? Pero ha sido un proceso. Y no solamente para Emiliano, sino también para Graciel, que tuvo que aprender, por ejemplo, ayudarlo a hablar. Vos podés hablar, vos podés decir, ayudarlo a gestionar sus emociones. Cuando era más chiquitito, incluso recuerdo que entraba como en ataques de ansiedad, así de querer llorar. Y yo me he visto poniéndome a su altura, sentándome en el piso y abrazándolo y diciéndole respiremos. Y Emiliano, ¿qué sentís? ¿No? ¿Qué sentís? Y él llorar y, mi amor, habla con mamá. Y hoy por hoy Emiliano es un niño que me dice, mamá, estoy enojado, mamá, estoy triste por lo que me dijiste esto y yo me siento triste, ya, perdón, mi amor.
o en el caso de que no necesite un perdón, sea, Emiliano, lo que pasa es que lo que vos hiciste está mal por esto. Bueno, dice, ¿no? Yo realmente me esfuerzo por ser la mamá que mi hijo necesita. Y a veces cometemos el error de que queremos ser los padres que nos haya gustado tener, ¿no? No sé si lo han escuchado. No, nuestros hijos no necesitan al padre que nos haya gustado tener. Ellos necesitan al padre que necesitan, ¿no? Porque a veces queremos subsanar nuestras heridas dándoles a ellos un padre que no necesitan. Ese lo necesitabas vos, lo necesitaba yo. Ya pasó ya. Ellos no. No podés pretender criar a tu hijo como te haya gustado que te críen, porque ya no existe ese mundo en el que vos te desarrollaste. Es otro. Lo tenés que criar en función a sus necesidades. Y Emiliano no necesita lo que Graciel necesitaba. Emiliano necesita otras cosas. Y mi desafío de todos los días, no solamente ahora con Emiliano, sino también con Antoinette, es ser lo que cada uno necesite. Entonces yo entiendo de que para Emiliano voy a ser una mamá probablemente, y para Antoinette voy a ser otra. Porque eso requiere ser quienes ellos necesitan. Es poder amar a este niño que yo tengo, comprenderlo, acompañarlo, que es lo más valioso que le podemos regalar a cualquier ser humano, es acompañarlo. ¿Cuántos años tiene Emiliano? 5. ¿Y cómo te animaste? ¿Cómo tomaste la decisión de decir, ok, vamos por el segundo? No tomé la decisión llegó también. No, yo estaba espantada. O sea, es más, yo decía, un hijo está bien, 2 ya es avaricia. Y después 7. Comienza Exacto. No, y ahí, tomemos esto. Yo, cuando nace Emiliano, mi papá se acerca, no, yo ahí, muerta. Se acerca y me dice así en el oído, mi amor, ¿todavía querés tener 7 hijos? No, papá, yo no sé lo que decía. Y se mataba de risa, papá, porque era súper chinchi. Y me decía, claro, no te puedes estar acobardando, vas uno, me decía, ¿no? Y yo, no. O sea que de verdad ya dijiste uno nomás. Sí, yo estaba convencida. Y si acaso, era como que así, en un futuro, ¿no? O sea, así de aquí a 10 lejos. años más o menos. Sí, no 10, o sea, ni siquiera le quería poner una fecha, porque para mí poner objetivos es cumplirlos, Lo tengo que digamos, cumplir. entonces era así como Puede ser. como esas cosas que decís con tu amiga, no, vamos, y no sabes cuándo, ni planificás, ni pones hora ni día, es porque no lo vas a hacer, digamos, ¿no? Entonces, así, eran esas cosas que estaban allá lejos, como que, sí, pero allá, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo tomo yo La noticia. la noticia? Fatal, o sea, empecé a temblar, fue durísimo. Fue durísimo y tuve que vivir un proceso. Es más, creo que entré en un colapso así depresivo de decir, no puede ser, digamos, no. Y sí, algo de lo que tenía 2 miedos. 2 miedos muy fuertes que me abordaron muy mal. El primero decía, el papá de Antoinette siempre me decía, vos sos más autista que Emiliano. Porque yo soy súper estructurada, ¿no? Y él me decía, yo creo que vos sos más autista que Emiliano. Y yo, es más, es algo que todavía tengo en la cabeza de que, ¿será que yo soy autista? Oye, sí he escuchado que se está dando hartos diagnósticos de gente mayor ya. Sí, yo tengo una de mis mejores amigas de la infancia. Está especializada, María José Villegas está especializada en hacer diagnósticos, ¿no? Ella ha hecho su maestría básicamente en esto y me dice, vení para que te haga un diagnóstico. No, gracias. Y yo, no, déjame. No, pero puede ser. sí. Oye, lo que yo he escuchado... la verdad es que sí, o sea, porque si yo me detengo y me evalúo, sí. O sea, vas a entender muchas cosas y tu pareja también te va a entender. Digamos, si es que fuera el caso, digamos, ¿no? Porque yo he escuchado testimonios, justamente me apareció un video de una chica que ella a los 29 años le hicieron el diagnóstico. Entonces ella fue así como que,
ay, ahora entiendo, digamos, por qué yo soy como soy, y la gente a su alrededor que la tachaba de antisocial, de cerrada, de todo, dije, ya la trataron mejor porque ya la entendieron. Incluso dice que salvó su matrimonio el diagnóstico porque su marido era así como que, No te entiendo. ajá, o sea, no se nunca. entendían, la comunicación no fluía y yo quedé así como que, qué importante es el diagnóstico, digamos, ¿no? O sea, No. y como en esta época dicen, ay, no, ya todos dicen que es, pero en realidad no, es que antes no había la información, antes la gente no iba a los especialistas, qué Y sé mucha yo. gente se guarda, ¿no? Por Ajá, vergüenza. y han vivido así y han tenido que lidiar hasta que los traten mal, digamos, ¿no? Porque no los entienden, porque no saben socializar o qué sé yo, ¿no? O tienen cierta... Los raritos que dicen también. Ajá, o que tienen su orden estructurado y que se lo cambien y se enojen, no entendían, digamos, ¿no? Entonces, yo dije, qué importante. Todos los diagnósticos son súper importantes porque, a ver, ¿qué nos regala un diagnóstico? No, nos regala el punto de partida. Sí. Eso es un diagnóstico, nos regala el punto de partida. Y verdad, es en todo, pues incluso cualquier problema, digamos, ¿no? Hasta presión alta, digamos, ¿no? Entonces vos ya sabes qué hacer para regular tu presión, digamos, ¿no? Entonces el saber el problema es el primer paso para encontrar la solución o para abordarlo de la mejor manera. Sí. Sí, totalmente. Bueno, Estabas en tus miedos. Ah. mis dos miedos, el primero es un miedo. El siguiente no sé si es un miedo, pero el primero era esto de que yo decía, y si Emiliano, porque lo poco que se dice de como que de las razones o del origen, digamos, del autismo, es de que es genético, ¿no? O sea, las primeras teorías hablan de esto, de que son genes y que alguno de los padres, un abuelo, entonces, como los genes, ¿no? La teoría de los genes no la voy a explicar, pero es básicamente herencia. Yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago si mi hija o mi hijo también es autista? ¿Qué hago? ¿Qué hago si es de un grado mayor? ¿Qué hago? ¿No? Claro. Y porque yo recuerdo, ahora como un recuerdo así nostálgico pero esperanzador, de orar todas las noches y decirle a Dios, por favor, o sea, que las terapias le hagan bien, que quiero ver avances, y así, o sea, una frustración de impotencia. Orarle a Dios así como que pidiéndole, por favor, o sea, ayúdalo, o sea, como que, por favor, que tu gracia acelere el proceso, porque siempre le pedimos a Dios que acelere los procesos, ¿no? Entonces, un milagro, todo. claro, lo que sea, ¿no? Y ha sido duro. Entonces, me entró esto de, pucha, y si soy yo, digamos, la que tiene autismo, y realmente, ¿qué hago si mi bebé, ya cuando ya sabía que era Antoinette, digamos, ¿qué hago si Antoinette también tiene autismo? Y no crean, o sea, yo la miro y le hago estimulación, le hago ejercicio de estimulación, digamos, ¿no? Y buscando básicamente que las señales no estén, ¿no? Ajá. ¿Cómo es la acción? Porque al final no importa lo bien que se haya desarrollado, vamos a tener el miedo a la segunda. O sea, es como ustedes... Como si te pasara algo y luego tendrías miedo que te vuelva a suceder. Totalmente. O sea, a ver, pienso que no importa de que hayamos salido victoriosos, no quiere decir de que queremos pasarlo de vuelta, ¿no? Claro. O sea, entonces, además de que yo digo salir victorioso porque he descansado bastante, pero la realidad es que el camino a andar va a ser hasta el día que yo me muera, ¿no? Que yo tengo que acompañar a mi hijo. Y obviamente me entró este temor de, ¿no? Y la segunda sensación, que es con la que más me costó realmente lidiar, fue con esto de ser mamá sin papá. Porque para mí papá ha sido todo, digamos, ¿no? O sea, papá siempre fue mi soporte.
mi soporte en absolutamente todo. Entonces yo tenía mucho pavor, pero así, esta sensación de cuando quedas congelado, ¿no? Como que querés pausar y romper, digamos, ¿no? Así, ¿no? Y fue muy, muy duro. O sea, yo decía, no quiero entrar en este proceso sin papá. Porque para mí siempre papá fue como que la espalda, ¿no? O sea, yo siempre caminé así, ¿no? Súper segura. No solamente porque tiendo a ser una persona segura, sino que... Era la favorita. Saber de que si algo salía mal, está papá, ¿no? O sea, soy la hija de papá, ¿no? Entonces, ahora me tocó así como que... ¡Ay! ¿No? ¿Y qué hago si todo sale mal? ¿Qué hago? Me sentí de vuelta como esa niñita que necesitaba de papá. Me entró esa sensación. Entonces también viví un proceso, digamos, de aceptar de que la realidad es la realidad. Y ver también todo el camino andado y mirar para atrás y sentirme orgullosa. Fue lo que me ayudó a salir de esa situación. Porque yo vivo la vida construyéndola de tal forma que cuando me toque mirar atrás me siento orgullosa de las decisiones, por muy dolorosas que hayan sido. Y yo siempre digo, yo todo lo hago muy bien. Siempre me digo a mí misma, yo todo lo hago muy bien. Lo que hago bien, lo hago muy bien. Y lo que hago mal, también lo hago muy bien. O sea, siempre meto la pata con seguridad y digo, ya, por lo menos hice lo que quise, ¿no? Entonces esta sensación de mirar atrás y haya salido bien o haya salido mal, lo decidí yo. Nadie tomó la decisión por mí. Es la vida que construí, ¿no? Es la vida que construí y, como te digo, bien o mal, lo decidí. Y puedo y voy a poder con eso. Entonces, recibir, digamos, una noticia así, me tocó también decir, ok, salió otra vez de los planes, pero voy a construir, voy a ser quien quiero ser en esta etapa también, con mucha más madurez y desde una posición completamente distinta, ¿no? No es la misma Graciel de los 24 años, es una Graciel que se siente excesivamente más empoderada. Ahora siento que soy yo quien puede patear el tablero y no me da miedo. Entonces, cuando salí de ese trance de depresivo, dije, Graciel, has podido con tantas cosas, una tras otra, y seguís aquí. Y no es como que seguís existiendo, no, seguís construyendo. O sea, tuve que mirar hacia adentro y decir, Graciel, has construido tanto, has logrado cosas que gente a tu edad todavía está intentando llegar a la mitad. Vos podés con todo. Recordate que vos podés con todo. Entonces, desde ese momento fue como que, oye, ¿verdad? Soy Graciel. No, pero sí esa sensación de abrazar también lo que has hecho bien. Porque cuando queremos ver la situación, nos encasillamos tanto en la situación que la queremos ver tenebrosa, digamos, y nos enfocamos en verla tenebrosa. Pero a veces tenemos que salir un poquito de allá, que esto se llama como que mirar fuera de la caja, y ver desde otra posición, y te das cuenta de que en realidad has podido, vas a poder. Va a tener un proceso, pero vas a poder. Entonces, cuando realmente te convences y también te ves con cariño, con amor, te das cuenta de que sos capaz y abrazás también lo bien que has hecho, porque nos cuesta mucho aplaudirnos a nosotros mismos. Mi tendencia, no voy a hablar por todos, pero mi tendencia es más que todo exigirme y me olvido de aplaudirme. Hace poco una de mis mejores amigas me decía, es que vos no estás viendo lo maravillosa que sos.
Y yo, no, porque me costó mucho. El primer mes de Antoinette, sí, me costó mucho. Estaba yo pensando muchas cosas y me costó bastante. Y ella me decía, vos no estás viendo lo maravillosa que sos. O sea, ¿sabes qué? Es mi error porque no te he dicho lo maravillosa que sos. Y empezó a detallarme cosas, digamos, y yo, wow. O sea, fue como esta sensación de golpearte con la pared y decir, ¿verdad? Escucharlo de otra persona es wow, ¿no? Entonces, nada. Estoy lista para cualquier diagnóstico. ¿Y cómo le diste la noticia a Emi? A mí me costó un montón darle la noticia a Emi. Y te voy a explicar porque otra vez vuelvo de que siempre vamos a tomar todo desde quienes somos, ¿no? Y cuando a mí me dan la noticia de que voy a tener una hermanita, yo lloré, digamos. No, yo venía de ser la princesa de papá, digamos. Yo no, y recuerdo, lo tengo así, tan grabado, cuando me dicen, y yo y mi hermano nos miramos y nos ponemos a llorar, digamos, ¿no? Okay. Es más, no quería entrar a la clínica cuando ella nació. Recuerdo que ponen la cuna de mi hermana en mi cuarto y yo lloraba. O sea, para mí era como que, no, digamos. ¿Y no, cuántos o sea, años tenías vos ahí? 6 y ya Emiliano estaba 5. grande. Entonces yo digo, oh, pobre mi hijo, va a sufrir. no, claro. Y además vos siempre pensás que vas a pagar todos tus errores, ¿no? Entonces y Emiliano, la verdad es que cuando le decimos, yo empecé con suavizante, ¿no? Así como que, Emiliano, ¿vos quisieras tener una hermana? Ya. Yo de Batiéndole la idea ahí. Pues. Sí, Emiliano, ¿quisieras tener un hermano o una hermana? Un hermano. Ah, dijo un hermano. Sí, él quería tener un hermano. Cuando ya sabíamos que era mujer, yo le decía, mi amor, es mujer. Y él estaba en la revelación, digamos, ¿no? Y lo disfrutó y todo. Pero él, yo quiero que sea hombre. Y yo siempre le digo a Emiliano de que a nosotros Dios nos escucha y que tenemos que orar, y cuando él sienta, digamos, se sienta triste y lo que yo le diga no lo reconforte, él puede orar, y Diosito, le digo, no, te va a traer y te va a hacer sentir mejor, porque Diosito nos escucha. Mi hijo es súper lógico. O sea, vos le decís algo y se vuelve como ley escrita en piedra, ¿ya? Literal. Entonces mi hijo me respondía, yo quiero que sea hombre. Y yo, mi amor, yo no decido, no hay nada que yo pueda hacer para que sea hombre, es niña. Diosito ya decidió que es niña. Y Emiliano, vos decís que Diosito nos escucha, decile que quiero que sea hombre. Y era, yo me quería matar, digamos, ¿no? Entonces, para mí fue durísimo. Entonces, cuando ya nace la bebé, una vez más, la abuela magnífica, le compra un peluche y le dice de que ese peluche se lo regaló su hermana. Y no, pues yo estaba espantada, digamos, no, a ver qué reacción tiene. Yo dije, va a ponerse a llorar. No, fue fantástico. O sea, fue fantástico. Viví un sufrimiento, digamos, un suplicio hasta que nació la bebé, con miedo a cómo iba a tomarlo Emiliano, y él estaba súper feliz. Y hoy por hoy, hace poco, me decía, mamá, yo quiero que me enseñes a cambiar pañales. Y yo, ¿no? Y él me agarra y él es súper estructurado, pues, ¿no? Es parte de su condición. Mamá, llega, ¿no? Mamá, ¿puedo tocar a la bebé? No me lavé las manos. Y va y se lava las manos. Mamá, ya. Y me muestra sus manitos. Y él, así, ¿no? Así. Y la toca. Y no, mi hijo es realmente muy dulce. Emiliano tiene una dulzura que no sé de dónde salió. Porque yo no me considero una persona tan dulce. Es más, me considero una persona bastante fría. Y su papá tampoco es que
que sea cariñosísimo. manjar de leche, digamos, ¿no? Entonces, pero Emiliano tiene un corazón, una dulzura, es muy, muy tierno. Entonces, no lo sé. Yo siempre digo de que Dios ha sido muy bueno con los hijos que me da, porque encima la bebé también es bastante tranquila. Nunca he sufrido esto de tener a mi hija llorando o a mi hijo así y desesperarme. Esto que muchas mamás cuentan, como que he pasado una noche llorando, que la bebé lloraba y yo también lloraba. Bueno, yo nunca tuve esa noche. Ay, qué bien. Qué hermoso. Yo nunca tuve esa noche. Sí he estado llorando en alguna ocasión, pero no porque la bebé lloraba, digamos, ¿no? Yo nomás con mi cabeza, porque mi cabeza es mi mayor torturadora, pero no por esta sensación de desesperación, no sé qué hacer. No, Dios ha sido bueno conmigo. Yo siempre digo, tengo un Dios aparte solo para mí. Bien. Por eso le decís peluche. No, ¿sabes por qué le digo peluche? Y esto tiene una historia. Yo toda la vida dormí con mis peluches en la cama. Siempre dormí con los peluches en la cama. Y luego tenía a mi perrita, que todavía vive, digamos, y era para mí otro peluche. Entonces, como no era un peluche, era un peluche, y era mi peluchina, pero porque yo siempre tuve esta sensación de que necesitaba un peluche para sentirme en casa, en cama, en un ambiente seguro, ¿no? Uh-huh. Y vos decías peluche en vez de peluche. Lo que pasa es que le decíamos peluche a la perrita. Uh-huh. Mi hermana y yo le decíamos peluche a la perrita. Y luego nace Emiliano, y para mí volaron pues todos los peluches, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces ya tenía un nuevo peluche. ¿Y por qué peluche? Porque ¿qué es un peluche como tal? Realmente es lo que necesitas para abrazar, para sentirte seguro, para como que esto que te hace sentir enganchado, ¿no? Y yo pienso que esos son mis hijos, digamos, ¿no? Nace por ellos, nace por mis hijos, nace por esta sensación de hogar, de sentirme en casa. Cuando yo me voy de mi casa con el papá de Emiliano ya a vivir juntos, me llevo mis ranas. Tenía unas ranas gigantes ya. Y él me decía, botá esa mierda, botala. No, porque obviamente yo estaba acostumbrada claro. Es más, yo con Emiliano, cuando estaba embarazada de Emiliano, me voy a la clínica con mi rana, digamos, ¿no? Sí. Y luego entendí que tenía que deshacerme de ella. Y es más, la abuelita de Emiliano me dice, ya tiene un nuevo peluche. Entonces de ahí nace de que... Pero además de eso tienen mucho significado, porque los peluches cuando éramos niños eran cosas a las que nos apegábamos, ¿no? Los peluches siempre es más, ahora hay peluches de apego, ¿no? Objetos de apego. Que es para hacernos sentir seguros. Y en mi caso, yo cuando veo a mis hijos, para mí mis hijos son como que mi cable a tierra. Porque yo soy, creo, de ese tipo de persona que no puedo estar enjaulada. No soy una persona de alas, sino de jaulas. Entonces, pero mis hijos siempre me recuerdan de que hay un lugar donde volver. Y tu peluche siempre va a estar en tu casa, ¿no ves? Es lo que te recuerda de que hay un lugar donde volver. Qué lindo, ¿no? Gracias por regalarnos tu historia, gracias por compartir todo lo que has pasado como mamá, gracias. También en el área profesional y todas tus facetas que nos estás contando, sí. De verdad. Hoy aprendí mucho de este episodio. Me gustó saber la evolución de Emiliano. Es más, ya le tengo mucho cariño, mandarle nuestro cariño a él. Claro que sí. Y felicidades por la nueva bebé. Gracias. Por tu nueva peluche. Por mi nueva peluche. ¿Qué te pareció, Alicia? Sí, muy interesante todo tu proceso y tu madurez que has alcanzado y como decís, no es fácil aplaudirse uno mismo, pero es necesario hacerlo para poder validar todo tu esfuerzo y todo lo que has
aprendido, todo lo que has superado. Y creo que todas deberíamos hacer eso, porque es difícil. Cuando te dicen, mencionar tus virtudes, digamos, es lo que más tardamos en hacer. Pero si te dicen, mencionar tus defectos, rapidingo, cha. Entonces, me quedo con eso. Gracias por compartirnos tu experiencia, un poco de tu vida. Y un gusto conocerte personalmente. Gracias. Sí, muchas gracias, Graciel. Como dicen las chicas, siempre aprendemos algo, ¿no? Acá yo sobre todo aprendí que hay que tomarse el momento y un espacio para nosotros. Tenemos una personita o personitas que cuidar, pero si nosotros no estamos bien, le transmitimos eso y eso repercute después, ¿no? Entonces es importante sentarnos un momento a pensar en nosotros para ver qué mejorar en base a lo que somos, ¿no? Como decías, que todos tenemos una estructura y hay que moldearla para ir mejorando. Así que muchas gracias. Gracias. Y bueno, con esto cerramos. Suscríbanse, denle like, compartan. Son libres de compartir con quien sea y apóyennos porque esto es para todas las mamis, es un espacio creado por mamis para que se sientan apoyadas en cada momento que pasan. Sí, que no son las únicas que pasan por ciertas situaciones, ¿no? Todas atravesamos distintos problemas, distintos desafíos. Gracias, Graciel, por acompañarnos en este episodio. Espero que les haya gustado a todas y será hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo te seguimos en tu comunidad? Me pueden buscar como Mundo Peluche, que es básicamente un espacio para mamás con niños neurotípicos, y lo que procuro es realmente como que sientan de que hay un espacio seguro, alguien con quien hablar, alguien que los va a entender, de que no está mal lo que está sucediendo, es un proceso y podemos vivirlo, que somos capaces. Gracias, Graciel. Gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Y a ustedes, queridos amigos, hasta el próximo lunes. Nos vemos. Chao.